En el primer episodio de este podcast terminaba contándote que con la aprobación de la ley de amnistía a los condenados por el procés, algunos se preguntan si este será el último episodio de un serial que fracturó a la sociedad catalana. Si acabado el procés ha terminado también su personaje, Carles Puigdemont. Si el resultado de las elecciones del 12 de mayo será la puerta de salida del laberinto. Y también qué sucederá con esos jóvenes que hace tiempo decidieron abandonar. El otro día hablaba con ellos y están muy desencantados. No, me decían que no tienen ilusión, porque ven que es muy difícil, casi imposible, tener un salario que les permita, por ejemplo, independizarse. El periodista Víctor Amela se refiere a sus dos hijos. Tienen 26 y 29 años y pertenecen a la llamada Generación Z. Víctor les define como exigentes. Hace 10 años, en 2014, las principales preocupaciones de los jóvenes catalanes pasaban por este orden: por el paro, la precariedad laboral, la economía, las relaciones Cataluña-España y el sistema de financiación. Hoy, 10 años después, 10 años, siguen siendo las mismas, y a ellas se suma el cambio climático. Fíjate lo que me ha dicho Víctor. Son la generación desencantada. Y esto me recuerda que hubo una generación que creció en la transición con una cultura del pacto, del entendimiento. Y en Cataluña en estos momentos hay una generación, la Z, que se ha educado en algo que no llega, en la independencia. ¿Qué tal? Soy Alberto Herrera y en los próximos minutos quiero poner voz y rostro a estos jóvenes. Cataluña en su laberinto. Un podcast original de COPE. Episodio 2. La generación desencantada. Hola, ¿algo para desayunar? ¿Un café? Me sigo moviendo por Barcelona. Quedo en el barrio del Ensanche con Guillem Armand. Te pongo en situación con Guillem. En su casa siempre se ha vivido el independentismo. Con sus padres, son los dos sanitarios, y su hermana de 24 años, ingeniera química. En los primeros minutos de su relato aparecen sus abuelos y su experiencia en la guerra civil. Los 8 segundos que duró la declaración de independencia, el referéndum del 1 de octubre... El 1 de octubre. Vivimos algo en primera persona que no pensábamos que íbamos a vivir. Yo con mis amigos no pude votar porque llegaron las cargas y tuvimos que coger el coche e irnos fuera. Fue un golpe muy duro para nosotros. Yo voté y voté que sí. Me reconoce que lo volvería a hacer, pero que ese laberinto le genera frustración. Me siento frustrado, pero no porque mis ideas cambien, sino porque no veo que se ejecuten como a mí me gustaría. Cuando Guillem habla, mira a la cara. No se esconde. Me pide que le pregunte directamente. Tú dispara. Este joven de 26 años y estatura media me reconoce abiertamente que es independentista. Bueno, para mí ser independentista son muchos factores. El primero viene en sentirte catalán, sentirte orgulloso de lo que se hace aquí, formar parte de un colectivo. Cuando converso con él me dice que ha cambiado a veces de partido, pero nunca de ideología. Otorga mucha importancia al voto. Si le pregunto si se acuerda de la primera vez que lo ejerció... Voté... A ver, déjame pensar. Y supongo que yo tenía 18 años, hará 6-7 años, y ¿qué se votaba entonces? Cuesta saber más generales, quizá. Si te soy sincero, hemos votado ya tantas veces que no... La primera vez justo no me acuerdo. Hemos votado tantas veces que no me acuerdo. Y es que es así. En 14 años de procés han votado en 6 elecciones autonómicas. En 14 años, 6 veces. Han votado más que un joven madrileño con 40 años de edad. Bueno, yo trabajo por una empresa americana y es, supongo que bastante distinto a cómo se trabaja aquí. Yo al final tengo un horario bastante más flexible, trabajo más por mi cuenta, aunque dependa de... Guillem trabaja desde hace 2 años y medio en una empresa de videojuegos. Tiene plena flexibilidad para avanzar en sus proyectos desde casa, algo que su generación pone en valor. Es su primer contrato laboral. Cobra al año más de 40.000 euros brutos. Y él sabe que no es lo normal. Tampoco en su círculo de amigos donde convive un profesor, un médico, un economista. La política es recurrente en sus conversaciones. Las últimas encuestas del CIS catalán revelan que el procés ha provocado una transformación ideológica en los jóvenes. La generación Z está haciendo añicos la imagen del joven revolucionario de izquierdas que ocupó la Plaza de Cataluña durante el 15M. Por ejemplo, una de las cosas que marcan ese cambio generacional son las preocupaciones.
hace 10 años lo que más le inquietaba a la sociedad catalana eran las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Ahora solo preocupa al 7% de los jóvenes. Solo al 7%. Aun siendo independentista, la frustración le ha llevado a Guillem a poner el foco también en otros temas. Por ejemplo, ahora mismo hemos vivido una sequía bastante importante y hay otros temas que hay que tocar y que nos gustaría escuchar más y saber qué es lo que piensan hacer los partidos políticos a la hora de la verdad. Eso a lo que se refiere, la sequía sigue vigente. Cataluña fue la primera comunidad en España que activó el 1 de febrero la alerta por sequía con restricciones diarias para más de 6 millones de personas. Unas restricciones que continúan y que no han aparecido en campaña. A Guillem le preocupa la sequía, el cambio climático, las guerras, las listas de espera en las salidas públicas, la vivienda. No me he podido independizar porque el precio de la vivienda ahora mismo es altísimo. Por un piso de 40 metros cuadrados para una sola persona ya te están empezando a pedir 1.000 euros, pues es complicadísimo. Guillem muestra impotencia en este tema. En estos 10 años de Procés, el precio de la vivienda en Cataluña ha subido un 30%. Un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de costar 173.000 euros a 223.000. Guillem tiene 4 años más que Inés Oberar, pero las preocupaciones son prácticamente similares. Lo que en los adultos es polarización, en los jóvenes, similitud. ¿Cuál es tu principal preocupación? Cuando le pregunto a Inés por sus preocupaciones, se queda en silencio. Y tras 10 segundos me identifica la más importante. Que bajen los impuestos. La bajada de impuestos es una preocupación que ha irrumpido, según el CIS catalán, en los jóvenes de derechas. Inés también estudió fuera, como Guillem. Tiene 22 años. Ha estudiado en colegio concertado y después Administración y Dirección de Empresas, en Barcelona. Y Finanzas en Londres. Habla castellano, catalán e inglés. No le gusta pensar en su futuro. Le pone nerviosa. Está de prácticas en un banco. Cobra 700 euros. Vive con sus padres en Sarriá. El tiempo libre lo dedica a estar con sus amigos, a hacer deporte, a ver películas y a salir de fiesta. Se reconoce constitucionalista y se identifica con los partidos de derechas. Es algo que ha visto en sus padres y que ha heredado. Pese a que no tiene miedo a hablar de ningún tema, prefiere no llevar pulseras con la bandera de España, consciente de que eso le puede generar algún conflicto. En el trayecto hasta llegar donde he quedado con ella, veo por la calle un cartel de Comuns y su lema: la Cataluña que ve. Pero la propaganda está dañada. Alguien la ha pintado y ha tapado intencionadamente con una pegatina los ojos de la candidata, de Jessica Albiach, queriendo lanzar un mensaje al transeúnte: los políticos ni ven ni escuchan. Se lo pregunto a Inés, también a Albert, otro joven constitucionalista de la misma edad. Albert está a punto de terminar su grado. ¿La política escucha a los jóvenes? No. Hablan y no dicen nada. O sea, yo es lo que siento. Humo. Yo creo que nos tendrían que escuchar más. Albert no milita en ningún partido político, pero tiene claro que es de izquierdas. Sabe lo que es vivir en un barrio obrero. Así califica el municipio de Tarrasa. La ideología es algo que ha calado también en casa, aunque sus padres son independentistas. Él vota el Partido Socialista. Mi conversación con Guillem, con Inés y con Albert confirma lo que pensaba. Las preocupaciones son las mismas. Lo que te comentaba antes, el Procés ha provocado una transformación ideológica en los jóvenes. Y una de las cosas que marcan ese cambio generacional son las preocupaciones y sus prioridades en la vida. Por la mañana me levanto pronto a las 7. No voy a la universidad porque las asignaturas que me quedaban para cuarto me las quité de encima en el primer semestre. Y entonces tengo la mañana libre y bueno, voy al gimnasio, hago deporte, saco a mi perra a pasear un ratito también. Las elecciones del 12 de mayo han contado con alrededor de 250.000 nuevos votantes como Albert. También pasarán a la historia como las cuartas con una participación más baja. Al aterrizar en Barcelona para entender el laberinto en el que se encuentra la política, me suscita mucho interés conocer a un joven desencantado. Si no confían en los políticos para resolver sus problemas, ¿en quién lo hacen? Los jóvenes son más pragmáticos. Esto no lo digo yo. Yo creo que el impacto de movimientos sociales es considerablemente mayor al que puedes hacer votando. Cuando hay un desahucio, en verdad lo que va a estar allí pues va a ser la persona cercana, ¿no? Y no va a venir ningún
Un político de arriba, seguramente. Quien apuesta por los movimientos sociales como una herramienta más práctica para solucionar los problemas cotidianos, cursa quinto de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra. Le pido a Gabriel que me defina qué es, en teoría, la política. ¿Cómo se la enseñan en la facultad? Yo recuerdo una cosa que me marcó bastante cuando empecé la carrera. Fue un profe que me dijo que la labor del político es poner en una balanza a qué cosas rescindir y a qué cosas priorizar, ¿no? Cuando tú haces políticas tienes que aceptar que una parte de la población seguramente va a ser afectada negativamente. Gabriel estudia y al mismo tiempo está haciendo prácticas en una consultora. Esta compañía se presenta a proyectos de la administración pública. Trabaja 5 horas al día y su salario está cerca de los 700 euros. Ahora mismo estoy intentando ahorrar un poco, pero bueno, también estoy intentando ahorrar para viajes, también me lo gasto en ocio, aunque también intento colaborar en casa con lo que se puede. Y bueno, un poco de todo. También hay que ir haciendo hucha dentro de lo que cabe. Viajes, ocio. Me insiste en que no piensa ahorrar para una hipoteca. Suspira cuando le pregunto también a él por sus preocupaciones y me enumera las mismas que otros jóvenes con los que he estado. Gabriel es el pequeño de 3 hermanos. Cuando le localicé hace unas semanas, porque quería que le conocieras, no tenía muy claro si votaría. ¿Tú vas a votar? Yo voy a votar. Con una pinza en la nariz, pero voy a votar. La principal fuente de información de los jóvenes catalanes menores de 35 años son las redes sociales. No van a mítines. Gabriel puede contar con los dedos de una mano a los que ha acudido. Tengo muchos amigos en entidades, ¿no? Y bueno, sí que a veces pues acompañas pero bueno, meetings de partidos políticos muchos menos, pocos. Me despido de Gabriel y se agolpan en mi cabeza el estado de ánimo y las preocupaciones que ha provocado en esta generación el laberinto de la política catalana. Yo volvería a votar que sí. Me siento frustrado, pero no porque mis ideas cambien, sino porque no veo que se ejecuten como sino porque la situación que vivimos es de descontento con el panorama político actual, no solo catalán, sino... En mis círculos, por lo que he visto, sí que hay un poco de decepción en el sentido de te hablan de muchas cosas y después te das cuenta de que no, después a la hora de hablar... Frustración, decepción, descontento. Si uno recorre, por ejemplo, el barrio gótico en Barcelona, se da cuenta de que la vida fuera del laberinto político sigue. La campaña apenas se cuela entre las actuaciones de los artistas callejeros, entre los turistas que negocian la compra de un bolso de 30 euros de imitación en el Paseo de Gracia a Usman, un senegalés venido hace 5 años a España, o Jorge, el taxista argentino que lleva 20 años en Barcelona y 10 en el negocio de la movilidad. Me devuelve al hotel y durante nuestra conversación me confiesa que solo ha votado una vez en la vida. Solo una vez. Lo hizo en Buenos Aires, a Carlos Menem, a quien fuera presidente de su país. Desde entonces, me dice, huye del laberinto en el que se ha convertido la política. Cataluña en su laberinto. Un podcast original de COPE. Dirección y guión, Andoni Orrantia. producción, Carlos Márquez y José Luis Concejero. diseño sonoro, Germán Palacios. diseño gráfico, Diana Villar.